¿Quieres saber quién fue la primera divinidad en recibir y usar el caracol como sistema de adivinación y cómo este último obtuvo la aprobación de Olodumare? Entonces, quédate hasta el final. Comencemos. Orunmila creó el sistema adivinatorio de los 16 caracoles a Ochun cuando ambos se casaron y se lo da como una recompensa por haberle salvado la vida. Existe una historia en el sistema de adivinación de Ifá de Ochun y Orunmila que relata la importancia de los 16 caracoles. La historia cuenta que hubo un tiempo en el que Olodumare convocó a las 401 deidades al cielo. Pero para su mayor sorpresa, las deidades se encontraron con un grupo de caníbales salvajes en el cielo quienes comenzaron a matar y a comerse a las deidades una por una. Pero en vista de que Orunmila había hecho un sacrificio antes de partir de la tierra, él fue salvado milagrosamente por Ochun, la que logró colarse entre los caníbales y sustituyó la carne de cabra por la carne de Orunmila, cuya carne los caníbales habían planeado comérsela en otro día en particular. Cuando Ochun y Orunmila regresaron a la tierra, estos estaban más unidos que antes. Orunmila luego decidió recompensar a Ochun por haberle salvado la vida, y así fue como él tomó 16 caracoles y enseñó a Ochun a consultar con estos para que lo pudiese usar. A continuación, expondré una parte del verso que va así. Así fue como Orunmila y Ochun se acercaron. Orunmila dijo que el bien el cual ella hizo por él fue único y excepcional. Orunmila luego pensó de qué manera podría retribuirle. Esa fue la razón más importante por la que Orunmila creó a los 16 caracoles. Y se los dio a Ochun. De todas las deidades que usen los 16 caracoles, no existe ninguno que lo haya hecho antes que Ochun, ya que fue Orunmila quien se lo dio a Ochun. Y le pidió que lo lanzara. Y lo utilizara como otra forma para realizar adivinaciones. Esto fue lo que Orunmila utilizó para recompensar a Ochun. Y fue esto el porqué de la relación entre Orunmila y Ochun. Nadie más pudo saber lo que existe entre ellos dos. Orunmila luego se casó con Ochun. De las diversas formas de adivinación, el sistema adivinatorio de los 16 caracoles es el que le sigue en rango a Ifá. Acorde a esta historia en particular, aunque Orunmila fue el que creó el sistema adivinatorio de los 16 caracoles, este sistema de adivinación después recibió su propio H por parte de Olodumare de la siguiente manera. Cada 16 años Olodumare somete a los adivinos de la tierra a prueba para ver si dicen alguna mentira a los habitantes de la tierra o cualquiera que diga la verdad. Esta prueba consiste en llamar a Orunmila y a las demás deidades de la tierra. Olodumare dijo que deseaba verlos a todos ellos. Cuando llegaron, Olodumare les pidió que realizaran una adivinación para él. Cuando Orunmila terminó con la adivinación, Olodumare preguntó, ¿quién es el siguiente? Orunmila dijo que la próxima persona era su socio, cuyo socio es una mujer. Olodumare respondió, ¿ella también es una adivinadora? Por lo que Orunmila respondió sí, exactamente. Entonces Olodumare le pidió a ella que le hiciera una adivinación. Cuando Ochun examinó a Olodumare, ella tenía muchas cosas en su mente. Pero no las dijo en su totalidad. Ella mencionó la razón pero no logró decir la raíz del asunto como lo hace Ifá. Olodumare le preguntó a Orunmila, ¿qué es ella? Orunmila le explicó a Olodumare cómo él honró a Ochun con los 16 caracoles. Olodumare dijo, está bien. A pesar de que no entró en detalles, Olodumare le dio su consentimiento. Añadió, que desde hoy y por siempre, a pesar de que el sistema adivinatorio de los 16 caracoles dice que no puede detallar las cosas, el que no crea en ello, sufrirá las consecuencias al instante, sin esperar hasta el día siguiente. Este es el por qué las predicciones del sistema adivinatorio de los 16 caracoles se manifiestan rápidamente, a pesar de que las historias pueden no ser tan impresionantes. Y fue así como el sistema adivinatorio de los 16 caracoles recibió el H directamente de Olodumare y pasó a ser el oráculo más importante después de Ifá. Gracias por ver este video y nos veremos en la próxima.